Hitler esto, Stalin aquello, que si este dictador comunista mató a tantos, que si ese dictador fascista asesinó a esos otros. Se habla mucho de los individuos. Nadie se cansa de citar sus nombres, pero ¿sabías que sin ayuda no hubieran podido hacer nada? Oh sí, algunos de los monstruos más grandes que tuvo la humanidad no jalaron el gatillo. Algunos, de hecho, no mataron personalmente en toda su vida algo más grande que una mosca. Pero lo olvidamos, porque como humanos tendemos a ser facilistas y, más deleznable aún, echarle la culpa a otro. Nadie quiere racionalizar que no existe genocida que hubiera podido hacer lo que hizo sin la ayuda de grupos enormes de personas. A veces, sin la ayuda de partes de sus sociedades. Esa es la verdad que este top nos pone en la cara. Los peores actos de atrocidad pudieron hacerse gracias al trabajo incansable de muchísima gente. De eso se trata. Los peores actos de maldad no fueron fraguados por individuos, sino por exponentes de la sociedad. Prepárate muy bien porque estos son los 7 actos más atroces de la humanidad. Número 7. Es difícil hablar del caballero que protagoniza la peor atrocidad cometida jamás en Transilvania, hoy conocida como Rumania, puesto que en esas tierras se le considera no solo un héroe nacional, sino un prócer. No estamos acá para juzgar eso, pero lo cierto es que Vlad Tepes no era una persona agradable para sus enemigos, ni cuanto y menos para los más de 100.000 otomanos que ejecutó. Vlad Tepes, conocido como Drácula, que en su natal lengua significa hijo del dragón, es una de esas personas de las que se contaban cantidad de cosas que, para variar, eran verdad. Se bebía la sangre de sus enemigos, sí, solo que no mordía cuellos como los vampiros. Tepes prefería beberla de una copa o mojar el pan en ella como cualquier otra persona mojaría un huevo frito. Su método de ejecución preferido era el empalamiento. Se dice fácil, pero escucha. Se trata de coger un palo de más de 2 metros de altura, muy resistente, afilado por ambos lados, de modo que un extremo se puede introducir por el ano de la víctima todo el camino a través del interior de su panza, su área pectoral, su garganta, hasta que finalmente la punta llena de sangre y órganos destrozados se asomaba por la boca del prisionero, abierta de horror. Te podrás imaginar cómo se veían los territorios frente al castillo de Vlad Tepes, llenos de gente empalada bajo esos atardeceres rojos de Transilvania. Este genocidio se perpetró entre 1456 y 1462, es decir, todo ocurrió en tan solo 6 años. Número 6. Recopilar información para un trabajo así es odioso, porque no hay manera de sentirse bien dejando por fuera tantas víctimas. Los cristianos perseguidos por el Imperio Otomano. La matanza de My Lai, en el que los estadounidenses asesinaron a 504 civiles a sangre fría. El régimen de Saddam Hussein, donde asesinaron un estimado de 5.000 kurdos con armas químicas.
el yugo de Iván el Terrible, un gobernante ruso que, se estima, asesinó entre 10.000 y 20.000 personas. O la matanza de San Bartolomé, que dejó 70.000 muertos. Quisiera decirte mucho de las atrocidades del imperio yanqui o de los pecados mortales de gobiernos bananeros en América Latina, pero me queda la tranquilidad de saber que ya he tocado ese tema en muchos otros videos. En este top tengo que irme hacia los actos más sanguinarios y atroces de toda la humanidad. Ubiquémonos entonces en un país de África Oriental llamado Ruanda. Tienes que saber algo de Ruanda para entender el episodio conocido como 100 días de sangre. La población de este país está conformada por dos tribus principales, los Hutus y los Tutsis. Abril, año 1994. 2 misiles derribaron el jet presidencial donde viajaba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana, quien era de la tribu Hutu. 0 sobrevivientes. Los Hutus hicieron de cuenta que el magnicidio fue una afrenta en la que todo el pueblo Tutsi era responsable. O sea, no perdieron el tiempo buscando a los culpables, a los autores intelectuales del derribo del jet, ni siquiera quienes apretaron el botón de los misiles. La tomaron en cambio contra toda la tribu Tutsi, por lo cual los Hutus salieron a la calle a asesinarlos, y lo hicieron con el completo aval de todos los líderes políticos del gobierno regente Hutu. Si tenemos en cuenta que los Hutu son aproximadamente 19 millones de personas y los Tutsi apenas 3, te imaginarás que la pelea fue en realidad una masacre. Un genocidio donde, en 100 días, fallecieron de manera violenta casi 1 millón de personas. Para ser exactos, se contabilizaron unos 800.000 cuerpos humanos tirados en las calles, asesinados a tiros, a piedrazos, a palazos, por medio de linchamientos y quemados en hogueras también. ¿Quieres saber lo peor? Este acto inenarrable ocurrió en el año 1994, por lo cual, cuando te hable de las otras atrocidades que siguen en este top, no te consueles pensando que ocurrieron hace mucho tiempo. Ten en cuenta, la humanidad poco o nada ha aprendido. Número 5. Lo que mora acá se considera el primer genocidio del siglo XX y fue perpetrado por nada menos que un imperio. El Imperio Otomano fue fundado en el año 1299 y disuelto recién en el siglo XX, durante el año 1922. Lo que te voy a contar sucedió en un periodo de apenas 8 años, de 1915 hasta 1923, cuando el imperio estaba en sus últimos años. Y aunque luego de la disolución el imperio pasó a conocerse a secas como Turquía, nombre que conserva hasta nuestros días, es notorio que muchos turcos aún no admitan que esto fue un genocidio. Tú tendrás la última palabra. Por favor, escucha. La Primera Guerra Mundial había estallado y el imperio, dirigido por un grupo de crápulas autodenominados jóvenes turcos, partido político ultranacionalista, usó ese conflicto histórico como cortina de humo. Mientras Europa empezó a aniquilarse a sí misma, el imperio, de la mano de los ultranacionalistas, se enamoró de la idea de crear un estado compuesto exclusivamente por turcos musulmanes. El problema
es que en el imperio había diversidad desde tiempos inmemoriales. Y por diversidad me refiero a armenios, asirios y griegos. A los ultranacionalistas turcos esto no les hacía gracia, así que decidieron expulsar a toda aquella persona que no fuera de origen turco y de religión musulmana. Estás masticando lo que digo, ¿verdad? Esto consistía en arrancar a familias enteras de sus propias casas, sus hogares, propiedades, trabajos, lugares que construyeron por generaciones. Quitarles todo. Sacar a los niños y jóvenes de las escuelas y universidades y echarlos, literalmente, a las patadas. Obviamente se suscitaron conflictos. Luego de determinada fecha límite, todo aquel no turco / no musulmán que quedase habitando cualquier ciudad en el imperio estaba cometiendo un delito. Como la minoría más grande en el imperio eran los armenios, fueron estos los que más sufrieron. Ancianos y niños eran sacados de sus casas a las patadas. Cualquier lugar que fuese de propiedad armenia era quemado. Cualquier lugar que emplease a un armenio podía sufrir gravísimas consecuencias. La expulsión se convirtió en persecución. Persecución que dejó a aproximadamente 1,5 millones de personas sin vida y otros tantos millones sin techo de la noche a la mañana. Ya no tenían escuelas, ni trabajos, ni nada. Hoy día, el Estado turco hace de cuenta que esto fue un pie de página, algo desafortunado entre comillas. El resto del mundo lo llama genocidio. ¿Tú qué opinas? Número 5. Número 4. No te puedo mostrar ni siquiera el 1% de todo lo que podría ir aquí. No lo digo solo por la catástrofe humana que cometió este grupo de comunistas llamados Jemeres Rojos, quienes, tras la guerra de Vietnam y la derrota de Estados Unidos, tomaron el poder en Camboya un 17 de abril de 1975, propuestos no solo a equipararse y en algunos casos sí, superar en crueldad a los nazis, sino además poner de manifiesto su decadencia moral e intelectual. Estos imbéciles odiaban tanto al capitalismo que iniciaron una violenta reforma agraria bajo la consigna de, y cito textualmente, la destrucción de la civilización urbana y su cultura por ser consideradas burguesas. En pocas palabras, rechazaban películas, música, literatura, arquitectura, arte y también conocimientos médicos y científicos que viniesen de cualquier país capitalista. Encima de todo esto, fieles a su ideología, sometieron al país a una miseria económica sin precedentes, que consiguió, en efecto, igualar a toda la sociedad, lamentablemente igualada hacia abajo, porque con Pol Pot todos eran pobres, muy pobres. Pero el problema principal eran los Jemeres Rojos, miembros del Partido Comunista que obraban como jueces, jurados y verdugos de la sociedad, encargados de mantener el orden, entre comillas, ante cualquier manifestación que pudiera ser percibida como occidental o capitalista, con una paranoia tan cursi como voraz y subjetiva, siendo enforzada por sujetos que no tenían cultura ni luces, pero sí una sed infinita de sangre, otorgándoseles una licencia absoluta para arrestar, violentar y asesinar a cualquier persona. Estos animales usaban el hambre y la desesperación como presión. Ponían a trabajar no a los prisioneros, a todo el mundo, entre 12 y 14 horas por día. Destruyeron además árboles y buena parte del ecosistema de los campos para que la gente no tuviera de dónde sacar comida.
cayeron en una pobreza tal que para ahorrar balas degollaban a los sentenciados a muerte. A veces mutilaban y torturaban por mera diversión. Si le caías mal a un jemer rojo, solo necesitaba culparte de ser capitalista. ¿Qué clase de gimnasia mental hacían estos idiotas que se hacían llamar guerreros de la libertad? Pronto, los jemeres iniciaron campos de concentración, donde la gente era masacrada. Era usual ver amputaciones como castigo, palizas hasta la muerte, violaciones a granel. No respetaban ni a las niñas ni a los niños. Hubo actos de tortura y carnicería sin sentido. Los jemeres rojos cometieron algunos de los peores crímenes contra la humanidad y, en menos de 13 años, aniquilaron entre 1.500.000 y 3 millones de vidas. En otras palabras, 1/3 de la población camboyana. Número 4. Número 3. El acto de maldad que desbordó al siglo XX. Si algún día el ser humano es juzgado por un tribunal superior a sí mismo, el Holocausto sin duda será usado para argumentar que tal vez la humanidad no merece otra oportunidad. Y es tan curioso como trágico que tan poca gente entienda lo que fue realmente. Se coloca el reflector sobre el pueblo judío porque fue este el que más persecuciones padeció. No en balde, el Estado alemán se volvió autoritario y totalitarista bajo el régimen nazi, por lo cual comenzaron a redactarse leyes. Así que la comunidad judía no solo tenía que cuidarse de los fanáticos fascistas que andaban por la calle, y eso sin nombrar todavía el azote de las camisas parda. A la monstruosa presión se sumó el Estado alemán en pleno. La Gestapo y las SS hacían redadas antisemitas. Se dice fácil, pero ten en cuenta que la persecución, el acoso y el horror eran infundados exitosamente en mujeres y niños también. Ningún judío podía sentirse a salvo. Yo recomiendo particularmente leer el diario de la niña Ana Frank. Sin embargo, el Holocausto es visto por demasiada gente como un símbolo de la matanza contra los judíos. Y eso no es verdad. El exterminio al pueblo judío fue un aspecto del Holocausto, pues este también comprende el genocidio de homosexuales, gitanos, comunistas, republicanos españoles y mucho más. El Holocausto, pues, no fue solo la muerte masiva de judíos. Fueron unas 17 millones de personas exterminadas por el totalitarismo nazi de maneras absolutamente horrorosas. No olvidemos que de acá salieron también los laboratorios de la muerte de Joseph Mengele o los crímenes de guerra de incontables monstruos en los rangos del ejército nazi. Quiero dejar algo claro. El Holocausto iba a quedarse con el segundo lugar en este top. Aquí en el tercer escaño hubiera sido muy bueno colocar al ejército imperial japonés, responsables de la muerte de millones de chinos. Responsables además de la unidad 731, de la que ya mucho he hablado. Pero lo que nos sorprenderá adelante es una atrocidad monumental que casi literalmente quedó olvidada en la historia. Número 2. Él hizo matar aproximadamente a unas 40 millones de personas. Y si tenemos en cuenta que no hablo de un tirano del siglo XX, sino de un hombre que existió hace más de 790 años, entonces diría que tenemos mucho en qué pensar. Se dice que donde su caballo pisaba, la hierba no volvía a crecer.
Los expertos lo listan como el general más hábil en la historia, incluso por encima de Saladín, de Aníbal y del mismísimo Alejandro Magno. Y, ¿cómo no?, si las conquistas de todos palidecen ante las suyas. Él y su ejército conquistaron los territorios conocidos hoy como China, India, Persia, Rusia, Ucrania, Rumanía y Afganistán. Fue el regente más poderoso jamás, el más temido también. Si tomamos en cuenta el número de muertes que su imperio dejó entre los años 1150 al 1350, entonces ha de decirse que en relación con la población del momento, su masacre fue mucho mayor que el de la Primera y Segunda Guerra Mundial puestas juntas. Gengis Khan hizo matar a tanta gente que hay quienes dicen que la tierra se enfrió. Vastas áreas de cultivo fueron recuperadas y los niveles de carbono disminuyeron. Suena bizarro, ¿no? Pero es cierto, porque para aquellos años, 40 millones de personas significaban un porcentaje significativo de la especie humana. Los ejércitos de Khan fueron tan letales como podían serlo. Uno dirá que es cuestión de época, pero lo cierto es que cuando este ejército derrotaba a otro, exterminaban no solo a los soldados sobrevivientes, sino luego a los familiares de quienes conformaban ese ejército enemigo. Quizá era difícil rastrear el árbol genealógico de los soldados, pero de los generales y comandantes no. Después comenzaban a vaciar a las ciudades, aniquilando a las personas que las habitaban. Cada victoria se convertía en un genocidio de proporciones bíblicas. Gengis Khan no era un conquistador tanto como un exterminador y está claro que alguien de esas características no solo está invitado a este top, sino que además se queda con un sitio importante en el mismo. La atrocidad que se queda con el segundo lugar es, pues, una campaña de exterminio de los timuyines en la que, en tan solo una hora, lograron exterminar a casi 2 millones de personas. Para ser exactos, 1.748.000 cuerpos humanos aproximadamente. Hay quienes no lo creen, pero los historiadores explican que, en efecto, ocurrió. Khan contaba con un ejército de 100.000 soldados altamente entrenados, quienes no eran sometidos a ninguna restricción moral en el campo de batalla. Los timuyines eran un verdadero ejército de la muerte. ¿Te das cuenta de que este crimen no puede ser medido ni siquiera con las herramientas actuales, con nuestro sistema moral imperante? Realizas, ¿verdad?, que esto sale de toda proporción. Número 2. Número 1. Es increíble que exista gente que se autodenomine ideológicamente afín al genocida y pedófilo comunista, que se queda con el primer lugar. Pero, cada loco con su tema. Permíteme hablarte del hombre que tiene el dudosísimo honor de haber encabezado lo que fue, y por mucho, el genocidio más grande y probablemente más cruel en la historia de la humanidad. Quienes lo defienden no aguantan un cuestionario, pues no saben qué responder ante la cuantiosa evidencia de las atrocidades humanas y ambientalistas cometidas en China durante un periodo denominado Revolución Cultural. El régimen maoísta era de corte totalitario. Quiere decir que se metían en todos los aspectos de la vida y empezaban desde la más tierna edad. Los niños chinos debían rebajarse a recitar todos los días, varias veces por día, consignas cursis y ridículas acerca de lo grande que era Mao Zedong. Ten en cuenta que el régimen norcoreano copió muchos ejemplos de Mao. Pero en realidad,
Mao hambreaba a su pueblo y lo hacía a sabiendas, ya que para él el fin justificaba los medios. Si había que tomar decisiones que podían torcer la economía, poco o nada importaba que pueblos enteros cayeran en una pobreza tan extrema que se estima que 20 millones de personas murieron en situación de hambre en las calles. Mao era paranoide, por lo cual a menudo organizaba purgas que, en 33 años, dejaron 1 millón de asesinatos políticos por mandato suyo y sobre todo de sus crápulas. Poco o nada importaba que en verdad fueran culpables o no. En una imbecilidad sin precedentes, el régimen comunista tuvo la idea de exterminar a los gorriones por pensar que estos eran una plaga que asolaba los cultivos. El resultado, causaron uno de los mayores desastres medioambientalistas del siglo XX. Entre las consecuencias hubo plagas de langostas que estos imbéciles no pudieron controlar y que empeoraron sobremanera todo lo que intentaban arreglar. Muy como ocurre con políticos en América Latina. Imagínate gente con ese nivel paupérrimo de cultura y de inteligencia gobernando un país, manejando una economía. Pero en China se añade que, además, eran sanguinarios y creían firmemente que todo fin justifica los medios. Todo lo que hubiera que hacer para probar las teorías económicas del imbécil y letrado de turno se llevaban a cabo sin peros ni análisis profundo. Si a eso sumamos que los críticos, los disidentes y en un todo incluso hasta quien era escuchado quejándose por la menor cosa era detenido y probablemente asesinado a sangre fría, no es de extrañar que 3 décadas de esto dejasen un estimado de 65 millones de muertos. En cuestión de maldad, el gobierno de Mao lo tuvo todo y superó a todos. Lo más indignante, allá afuera sobran imbéciles que lo justifican. Imbéciles que si les hablas de las atrocidades cometidas por la ideología opuesta, no sentirían la misma tentación de justificar lo injustificable. Esa es la gimnasia mental que hace el ser humano aún hoy y por eso no hemos aprendido nada. Desgraciadamente eso significa que cualquiera de los escaños en este top podría ser superado por eventos que aún no han ocurrido. Número 1. Por ahora. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.